Super Metroid es uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Salido en el Super Nintendo en el año de 1994, fue tanta su influencia en el sector del ocio electrónico que el género al cual pertenece, el de la exploración buscando potenciadores que nos permitan llegar a áreas antes inaccesibles, se le conoce como Metroidvania. Por supuesto, al ser una licencia de Nintendo, solamente estaba disponible en consolas de esa compañía, por lo que su principal rival en ese tiempo, Sega, solo le quedaba mirar, ya que no tenía nada que se pudiera asemejar a las aventuras de Samus Aran. Sin embargo, ahora, muchos años después, alguien se ha dignado a hacer una conversión, no 100% exacta por temas de licencia, de lo que podría haber sido un Metroid en la 16-bit de Sega. Vamos a ver cómo le está quedando. Sin más preámbulo, comenzamos. Space Hunter es, como se suele decir, un homenaje a la saga Metroid, pero en una consola de Sega. El proyecto, que empezó siendo un port de Metroid, pero que, por temor a que llegara Nintendo con su largo brazo y lo cancelara, fue cambiado a un juego totalmente nuevo, pero que bebe muchísimo de la esencia del Super Metroid, aunque también recuerda bastante al Metroid Zero Mission de la Game Boy Advance. Sus creadores son Game Dev Box como programador, supongo, y Daniel del canal de YouTube MD Rontex como productor. Pueden ver allí cómo ha ido siendo todo el desarrollo y descargar si les apetece la demo. Dejaré el enlace en la descripción. Atención. Antes de proceder a realizar este análisis, debo advertirles que estamos ante un juego que está muy temprano en su desarrollo, por lo que vamos a encontrar muchos bugs y glitches, así que no hay que ser muy estrictos con él. Los gráficos están bien hechos, son nítidos y definidos, allí no hay motivo de queja. No usa una paleta de colores exactamente igual a la del juego de Super Nintendo, lo cual me parece una buena decisión, ya que lo que muestra va de acuerdo a la capacidad del Sega Genesis y no trata de imitarlo exactamente. Recuerden que es un título basado en esta franquicia, no es un port al 100%. El diseño del personaje recuerda mucho al de Samus Aran, aunque han decidido quitarle el casco, cosa que en versiones más tempranas sí lo tenía puesto. El tema sonoro está plasmado en una sola melodía que suena durante toda la partida. No está mal, pero siento que no está acorde con la ambientación, y los sonidos también son escasos. Solo el gemido de la chica al recibir daño y cuando hacemos cambio de armas. El control por defecto viene así: X para cambio de armas, que por cierto son 4, el disparo normal y los otros 3 son lo mismo. Por ahora, me imagino que en el futuro serán misiles, super misiles y super bombas respectivamente. El A es para apuntar en forma diagonal. El B es para disparar, aunque este no se puede cargar, y por último el C para saltar. Las vidas están representadas por unas esferas en la parte superior, al igual que las armas. En cuanto a la movilidad, es un punto a tener en cuenta, ya que al caminar se siente muy pesado, pero al saltar sucede lo contrario, se aligera. Es como si hubiera mucha gravedad que al momento de brincar desaparece. Igual pasa cuando nos transformamos en esfera. Por los momentos solo hay una clase de enemigo que nos suelta energía a ser vencido. También surgen ralentizaciones al principio, incrementados por el detalle de soltar los casquillos de los disparos, que contribuye a esa lentitud. Otro aspecto que refleja lo temprano de su desarrollo es el hecho de haber sitios en donde no se ven los sprays del piso, pero las cajas de colección existen, por lo que parece que estamos flotando, así como puertas impenetrables o áreas que se ven que se pueden alcanzar pero que no podemos atravesar. La ambientación recuerda muchísimo al Super Metroid, con zonas de lava, vegetación o de desarrollo vertical, e incluso originales adornadas con fósiles o habitaciones que parecen de guardado pero deshabilitadas con humanos sentados, o esculturas que recuerdan a la cultura Choshu. El diseño de los escenarios tiene que mejorar, ya que existen partes donde no se puede pasar a menos que recibas daño o hagas el salto con bomba. Como dije al inicio, existen multitud de glitches y bugs propios de un prototipo, más que todo cuando estás convertido en esfera y usas bombas para llegar a sitios de difícil acceso o al tratar de romper paredes. Incluso hubo uno muy gordo que me obligó a reiniciar la demo. Aparte de esto, poco más que decir, salvo los bugs que corregir y una movilidad mejorable. En términos generales está bastante bien y va por buen camino.
Espero sinceramente ver este juego un tiempo después más avanzado en su desarrollo. En conclusión, una versión libre del popular juego Metroid, pero para una consola de Sega, que de seguir manteniendo y mejorando su calidad en un tiempo nos puede dar muchas alegrías. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este homenaje a la saga Metroid en la Sega Genesis Mega Drive? ¿Te hubiera gustado que hubiera sido 100% fiel al original o es mejor esta interpretación? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, no es lo mismo un chozo que una choza. Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.